Vale, este es el índice que voy a seguir. Una breve introducción, luego las actividades potencialmente contaminantes, explicaré un poquito cómo lo gestionamos, el procedimiento de los expedientes de contaminación puntual del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y luego retos y oportunidades. Porque creo que este apartado se llamaba retos y oportunidades, ¿verdad? Sí, este bloque. Vale, pues a ver, la introducción. Esto es como para ubicar, ¿no? Nosotros estamos en el Servicio de Aguas Subterráneas, de Calidad de Aguas Subterráneas, está dentro de la Comisaría de Aguas, el área de calidad de aguas, que trabaja aguas subterráneas y aguas superficiales. Bueno, pues nosotros estamos en la parte de subterráneas y lo que hacemos es pues el estado químico, la calidad de las aguas subterráneas. Nos basamos o seguimos lo que establece la Directiva Marco del Agua para evaluar el estado químico y en la demarcación que podéis ver aquí, este es el ámbito de trabajo que tenemos 105 masas definidas y lo que tenemos son diferentes puntos de control de seguimiento, pero son puntos para evaluar lo que es el estado de la masa, sí, general. Y cada uno de esos puntos, bueno, forma parte de determinados programas de seguimiento. Como podéis ver aquí, he indicado los puntos que tenemos por programa de seguimiento y las masas que controlan. Y luego, bueno, en función del programa al que pertenecen estos puntos de control, pues tienen una periodicidad de control, de analíticas y también unas baterías. Bueno, esto lo he puesto porque esto también forma parte del Servicio de Calidad de Aguas Subterráneas, pero hay que diferenciarlo de lo que es la contaminación puntual localizada. O sea, nosotros tenemos una red de seguimiento, pero en realidad es para tener una visión global. Luego llevamos expedientes ya específicos de contaminación o seguimiento de actividades potencialmente contaminantes, que es lo que voy a explicar en la presentación. Vale, las actividades potencialmente contaminantes. Nosotros lo que hemos hecho es como agruparlas en grandes grupos, ¿vale? Tenemos expedientes relacionados con EDAR, con estaciones de depuración de aguas residuales, estaciones de servicio, obvio, geotermia, que es algo que estamos introduciendo ahora, industria y residuos. Luego explicaré un poquito cada uno de los bloques, ¿vale? Y aquí hemos puesto como un mapa para ver, bueno, el mapa de la demarcación. Y en las tablas en la tabla y en la gráfica se puede ver pues, los expedientes que tenemos por cada tipo de actividad y en función de las provincias. Como podéis ver, en realidad residuos es lo que más tenemos, que es lo que lleva más trayectoria, industria también, geotermia es que es bastante nuevo para nosotros, estaciones de servicio nos está llegando bastante cada vez más y bueno, EDAR que al final eso es lo de menos. Y ahora explicaré un poquito cada uno de los grupos, ¿vale? Bueno, primero, para entender estas actividades, ¿qué es lo que hacemos con estas actividades potencialmente contaminantes? Primero, el origen. ¿Cómo nos llega esta información? Parte de la información nos llega por expedientes internos. Los que son estaciones de depuración vienen de autorizaciones de vertido. Luego, por oficios de las comunidades autónomas, nos llegan los casos de contaminación. Y por denuncias del SEPRONA pues nos ha llegado bastante información también. Y aquí, en el origen, quería destacar el artículo 273 del reglamento que establece que se deben crear grupos de trabajo para la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación puntual. Y nos obliga a reunirnos 2 veces al año con las comunidades autónomas que tienen competencia en suelos contaminados y luego también con administraciones que tienen competencia en las actividades que han provocado la contaminación. Y la verdad es que gracias a esto nos ha permitido tener una comunicación bastante fluida con las comunidades. O sea, empezamos haciendo las reuniones, este año aún no hemos hecho ninguna, pero sí que es verdad que estamos continuamente en contacto por teléfono y por correo hablando de los expedientes. O sea que esto nos ha venido muy bien a todos, creo. Luego lo siguiente, vale, tenemos la información, cómo conseguimos estos expedientes. Lo siguiente, piezómetros. Queremos hacer un seguimiento de las aguas subterráneas en esa posible afección, ¿no? Por normativa, tenemos la autorización ambiental integrada, la normativa específica que sí que establece que se debe hacer un control mínimo cada 5 años de aguas subterráneas. Normalmente pedimos más, es que nos parece muy poco.
Y luego la de vertederos, que sí que nos establece que debe haber mínimo un piezómetro aguas arriba de la actividad, del emplazamiento, y 2 aguas abajo. Normalmente pedimos más, también nos parece muy poco. Bueno, y luego, una vez tenemos los piezómetros, y siempre pedimos que lleguen a agua, porque lo que nos pasa muchas veces es que hacen piezómetros que no llegan a agua subterránea. Lo siguiente, parámetros. ¿Qué batería de parámetros le pedimos que analicen? ¿Y qué periodicidad? Bueno, la batería de parámetros va en función de la actividad, pero nos basamos mucho en la actividad y en las MTDs, ¿vale? Y la periodicidad, pues también en función de la instalación, pero normalmente intentamos que sea una vez al año la analítica para tener una imagen así general. Y ahora sí, voy a explicar un poquito cada una de los grandes grupos que tenemos de actividades potencialmente contaminantes, ¿vale? De los expedientes. El primero eran estaciones de depuración de aguas residuales. Este es cuando en la autorización de vertidos si hacen un vertido indirecto a aguas subterráneas, porque vertido directo no está permitido, vertido indirecto a aguas subterráneas consideramos que puede haber una afección, entonces ya miramos el estudio hidrogeológico, vemos si hay afección o no, y si algo no nos cuadra, pues a lo mejor pedimos un seguimiento por piezómetros para ver si hay una posible afección. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de un polígono industrial que tiene una EDAR, el punto de vertido va a un barranco y claro, este polígono industrial pues tiene una actividad que es de preparación, curtido y acabado de cuero. Pues, y había otras actividades así un poco, pues le pedimos un control semestral en un pozo que había cercano, o sea, no le pedimos que ejecutara un piezómetro, pero había un pozo cercano al punto de vertido, pues ahí pedimos un control y añadimos pues metales para ver si hay una posible afección. Pero estos son los menos. Al final, en las estaciones de depuración de aguas residuales no solemos pedir puntos de control de seguimiento. Solo son cuando son polígonos industriales o cosas que son un poco que pueden ser preocupantes. Lo siguiente, estación de servicio, que esto es como lo más típico, ¿no?, de contaminación de aguas subterráneas. Y es lo que nos está empezando a llegar, porque hasta hace un par de años no teníamos constancia de ninguna, ¿eh? No es que no hubieran, es que no teníamos comunicación y no teníamos información. Aquí he puesto un ejemplo de una que, tenía fase libre, aquí se puede ver la fase libre, fuimos a ver el emplazamiento y tomamos muestra. Tomamos muestra en un par de piezómetros y luego vimos que había fase libre más de la que se había movido la fase libre y había en un piezómetro que en principio no había, y luego también la información que nos presentó la empresa establecía una dirección de flujo, pero luego cuando fuimos allí a campo medimos los niveles piezométricos y nos salía otra. Estamos trabajando aún con este expediente. Siguiente gran actividad sería la geotermia. Este lo hemos introducido hace poquito porque hemos visto que cada vez, hay varios tipos, tenemos, en función del circuito que sea la geotermia, puede ser circuito cerrado o abierto. Abierto sí que tenía una concesión de extracción de aguas y luego una autorización de vertidos, que tiene su estudio hidrogeológico. Pero las de circuito cerrado no se estaba haciendo nada. Directamente desde el organismo de Cuenca se decía, como no hay introducción de agua, no hay vertido, pues no tenemos nada que decir. Y claro, cuando nos llegó a nosotros, también es importante decir que conforme al texto refundido de la Ley de Aguas, la introducción de formas de energía es una forma de contaminación. Cuando nos llegó una petición de información y nos preguntaban, vamos a hacer esta instalación, la que he puesto aquí abajo, una capacidad de generación de bastante potencia, con 45 pozos, y justo a la vez nos llegó otra también, no tan potente, y empezamos a pensar, ojo, que es algo que se está moviendo mucho ahora y no estamos controlándolo, y a lo mejor tendríamos que tener un seguimiento, por lo menos un seguimiento. Entonces empezamos a investigar, sí que vimos que hay una norma UNE para instalaciones de circuito cerrado, y claro, en función de la potencia tienes que mirar la pluma de contaminación. Es que es importante porque a largo plazo puede estar afectando, y ya no solo eso, es que si empiezan a pedir
muchas instalaciones con geotermia, pues puede que las plumas se solapen y sea un problema. Entonces, con esto estamos empezando. Les hemos pedido que apliquen la norma UNE y que nos presenten los estudios conforme a esta norma. Aún no tenemos ninguno, conforme lo vayamos viendo, pero nuestra idea es hacer un seguimiento y tenerlos localizados. Vale, el siguiente gran grupo sería la industria. Casi todos los que tenemos en este grupo son actividades sometidas a autorización ambiental integrada. Entonces, aunque no la otorgamos desde el organismo de Cuenca, sí que se hace un informe favorable y sí que hacemos un seguimiento. Normalmente, como tienen piezómetros, pues les hacemos un seguimiento de las analíticas para ver qué es lo que sale. Aquí he puesto un ejemplo de una industria que era de tratamiento de superficies plásticas mediante recubrimientos electrolíticos y, vale, como podéis ver en la instalación hay varios piezómetros, que está muy bien. Y aquí he puesto la batería de parámetros que le pedimos. Conforme a la autorización ambiental integrada tenía un seguimiento anual, pero vimos algunos parámetros que tenían concentraciones un poco elevadas y le pedimos que incrementara la frecuencia y ahora lo hace 4 veces al año. Qué bueno. Y luego el siguiente grupo, otro gran grupo, sería el de residuos, vertederos y plantas de tratamiento, que también tienen autorización ambiental integrada. Y aquí he puesto un ejemplo de un vertedero con todos los piezómetros que tiene, una foto de uno de los piezómetros que tiene, la batería y la frecuencia. Se mide el nivel piezométrico y luego la composición de las aguas subterráneas. Y ahora paso a qué hacemos con toda esta información, que tenemos un montón de expedientes, un montón de información, ¿y qué hacemos? Pues creamos una base de datos y una aplicación para poder gestionarlo. Es de uso interno del organismo de Cuenca. Esta es la imagen principal, ¿vale? Y claro, es que el problema venía porque tenemos muchas instalaciones que entregan datos de piezómetros con muchas analíticas, muchos parámetros. ¿Cómo gestionamos esa información? Porque además, ¿cómo nos llega? Algunas en PDF, algunas en Excel, algunos son documentos escaneados y en XML. Vale, claro, es muy complicado hacer un seguimiento de cómo va evolucionando la concentración de cada uno de los parámetros si tienes que mirar un PDF. O sea, es que no es nada práctico y perdemos mucho tiempo en gestionar la información. Entonces, creamos una herramienta para importar los datos en XML y en Excel. Y ahora lo que hacemos es requerirle a los titulares que nos envíen la información, los boletines analíticos en XML, que es el formato que utiliza Vertidos. Para las autorizaciones de vertido se presentan los autocontroles en XML, pero claro, el problema es que eso es para vertidos. Entonces, le falta... O sea, estamos trabajando con el Ministerio para crear un formato específico de subterráneas, porque pone punto de vertido. No, normalmente no es punto de vertido, son piezómetros para nosotros. O no tenemos nivel piezométrico, para nosotros es un dato importante. Pues no, lo tenemos que meter como parámetro, pero lo ideal es que se adaptara como tal un XML específico. He puesto aquí el enlace para que se pueda ver cómo se presentan los datos en XML, porque cuando se lo pedimos, se lo requerimos a los titulares, que lo tiene que presentar la ECA, el laboratorio directamente, lo tiene que enviar al organismo de Cuenca, tiene que seguir las directrices que se establecen aquí en la página web del Ministerio. Vale, pues tenemos los datos y también nos interesa ver la instalación. Entonces introducimos datos de la instalación, la ubicación, en qué masa de agua subterránea se ubica, las coordenadas, qué tipo de instalación es y luego los piezómetros que tiene relacionados. Y luego lo ideal sería que, a ver si algún día lo conseguimos, pues tener información, profundidad del piezómetro, material de la intubación, pues características específicas que normalmente no lo tenemos, pero algún día lo conseguiremos. Y luego lo visualizamos en un visor GIS. Y luego también la aplicación nos permite analizar los datos. Podemos exportarlos y visualizarlos. Podemos verlo en gráficas, podemos verlo en tabla y además nos advierte
cuando se superan los límites que hemos introducido. Y hemos introducido los valores genéricos de riesgo que indica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, pero también hemos introducido otros que hemos encontrado en otros documentos técnicos, como por ejemplo del ACA o de la Confederación Hidrográfica del Ebro, previos al reglamento, que nos sirven pues, para tener una referencia. Al final esos no son normativos, pero a nosotros nos sirve para saber si son concentraciones altas o muy altas. Eso es así es como los hemos determinado. Y ahora ya el siguiente punto sería el procedimiento de los expedientes de contaminación puntual de aguas subterráneas conforme al Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que como ha dicho Emilio, pues se modificó hace poquito. Bueno, hace poquito, en 2023, ¿no? Creo que entró en vigor. Se modificó introduciendo todo este procedimiento y el año pasado se hizo otra modificación para modificar los coeficientes de la valoración de daño, para hacerlos un poquito más bajos. A ver, aquí he puesto el cuadro general y el enlace, aquí abajo está el enlace, a lo que es la guía de aplicación que publicó el Ministerio, que está muy bien, que es de apoyo para la tramitación de este tipo de expedientes, ya no solo para los organismos de Cuenca o las administraciones públicas que tienen que tramitar este tipo de expedientes, sino también para el titular o para las empresas que tienen que hacer este tipo de actuaciones. Y ahora pongo un poquito cada una de las partes del procedimiento, ¿vale? ¿Cómo empezamos el procedimiento? Pues primero, cómo nos llega la información. Como ya he dicho, nos coordinamos con otras administraciones y nos llega la información porque, pues por oficio o información interna o por denuncias. Pero tenemos que comprobar que hay una afección. Tenemos que hacer analíticas de aguas subterráneas. El problema es que nosotros no disponemos de laboratorio propio. Hay organismos de Cuenca que sí, pero nosotros no. Así que lo que hacemos es pedir analíticas actuales a ECA o las contratamos nosotros. Actualmente el Ministerio tiene un contrato con Engrisa que nos apoya y realiza tomas de muestras. Creo que después viene Joaquín a hablar, ¿no?, en el siguiente bloque. Ah, vale, pues eso, que tomamos muestra con ellos, por ejemplo, para hacer algún seguimiento de aguas subterráneas. Pues eso, tenemos que comprobar la afección y tenemos que hacer analíticas. El siguiente paso, vale, hemos comprobado la afección. ¿Quién es el causante de esta contaminación? Pues no es tan fácil, porque, el responsable de la contaminación es el causante, pero luego nos cuesta bastante, sobre todo en casos de gasolineras, en expedientes de gasolineras, entramos en un bucle de escritos, porque hacemos un requerimiento, que queremos analíticas, que hay que quitar la fase libre, o que hay que hacer una descontaminación, o que hay que hacer un ECDA. Y entre el responsable, el propietario, el operador, se empieza a liar y no conseguimos avanzar. O sea, es que nos quedamos atascados. Pero bueno, lo siguiente es eso, pedir una ECDA, ¿vale? Un estudio de caracterización y diagnóstico ambiental. Aquí he puesto desde febrero del 24 requeridas 13 y hemos requerido ahora 15, lo actualizo. No hemos conseguido que nos entreguen ninguna completa como tal. O sea, es muy difícil. Entendemos que es un procedimiento nuevo, y que a las empresas les cuesta pues como cambiar los procedimientos que ya tienen establecidos, pero es que en la normativa nos aparece punto por punto lo que tienen que presentar y no conseguimos que se presente todo. A ver, presentan mucha documentación, pero sigue faltando cosas. Y la verdad que el reglamento establece todos los puntos que tiene que tener el ECDA y es bastante extenso y es importante, o sea, es completo y es importante, como Lidia ¿no? Estaba comentando que para hacer una ACR tú necesitas mucha información para que sea robusto. Pues es que es lo mismo, o sea, necesitamos mucha información para, si después se va a hacer una ACR, porque también lo vamos a pedir, es importante tener toda la información, o una descontaminación, o sea, la información de partida es necesaria. Siguiente paso, hay contaminación, hemos pedido la ECDA, hay que hacer una valoración de daños, porque hay una afección al dominio público hidráulico, se va a sancionar. También digo que aún no hemos conseguido hacer ninguna. Hemos hecho valoraciones de daños, pero claro, es un procedimiento muy nuevo, lleva 2 años, pero para nosotros es muy nuevo.
Entonces es como, y la modificación lleva menos de unos meses. Entonces es como, hemos hecho valoraciones de daño, pero no hemos conseguido incoar procedimientos sancionadores. Pero estamos en ello. Avanzamos lento, pero avanzamos. Lo siguiente, el ACR. Claro, aquí tenemos un problema. Hasta ahora en suelos, claro, suelos nos lleva mucha ventaja. Ya se pedían ACRs, pero en aguas aún no. Y es como, es importante coordinarnos, porque las empresas desde un principio ya nos presentan el ACR. Y nosotros por nuestro procedimiento en realidad es, después de la ECDA, pedir el ACR. O sea, y claro, hace falta tener toda la información previa del ECDA. Pues bueno, lo bueno es que nos coordinamos mucho con las comunidades autónomas, como he dicho, y lo que intentamos es que el titular lo entienda. Luego, otro problema, no siempre se incluye un escenario de pozos cercanos. Es algo que nosotros sí pedimos, pero porque puede haber un pozo cercano en un futuro que vayan a extraer agua. Y luego, para nosotros lo más importante del ACR es que es donde se establecen los valores objetivos de descontaminación. O sea que es un documento muy importante de lo que es el expediente de contaminación. Y ya, lo último del procedimiento que quiero destacar son los plazos que establece el reglamento. O sea, nos es imposible cumplirlos. No podemos. Tenemos un volumen, es algo que estamos empezando, que nos está costando bastante trabajo, porque claro, es nuevo para nosotros, pero también para las empresas y para todo el mundo. Y aparte no somos un equipo tan grande para el volumen que manejamos, o sea, nos cuesta mucho cumplir estos plazos. Y luego que encima hay que hacer, la guía lo recomienda y nosotros también lo creemos así, hay que hacer visitas a los emplazamientos, hay que verlo in situ. Es que es como entiendes las cosas y como lo ves. Pues eso, que nos cuesta, o sea, necesitamos mucho tiempo y nos da mucho trabajo. Y ya para acabar, que creo que he ido muy rápida, no sé, pero bueno, nada. Como conclusión, los retos y oportunidades sería, a ver, yo creo que lo principal es seguir la línea de trabajo en la que estamos actualmente, porque llevamos poquito, pero bueno, vamos avanzando. Y además es que lo bueno es que es algo que desde el Ministerio también se está moviendo un montón, o sea que nos viene muy bien a todos. Como decía, es un procedimiento relativamente nuevo, por lo que tenemos que invertir mucho tiempo en informar. Informar a todo el mundo, también a los titulares. A veces no entienden, pero es que yo hice esto en su día y no pasaba nada. Ya, pero bueno, hoy en día sí pasa. Informar a los titulares, informar a las empresas también que nos presentan los informes, pero no son exactamente la ECDA y nos dicen, bueno, pero ahí tenéis toda la información relevante. Ya, pero no es la ECDA que es lo que hemos requerido. Nos faltan estos puntos. O sea, lo comparamos con la normativa y decimos, falta este punto, este punto, este punto. Al final esto también retrasa bastante el proceso, el procedimiento, ¿no? Otro punto importante, otro reto y oportunidad sería mejorar el seguimiento del análisis de aguas subterráneas. Necesitamos más estudios valorando afección a aguas subterráneas. En realidad necesitamos más estudios de aguas subterráneas, que nos pasa en todo. O sea, no son los casos de contaminación que llevamos, es que en programas de seguimiento, en todo, o sea, nos falta información de aguas subterráneas a nosotros. No tenemos de las actividades o de los pozos, no tenemos las columnas, en realidad, que tenemos la profundidad como mucho, pero es que no sabemos qué es lo que estamos analizando muchas veces. Pues eso, nos falta información. Bueno, también es importante seguir avanzando en el marco normativo. El haber establecido unos valores genéricos de riesgo en el reglamento de dominio público hidráulico, o sea, el poder decir por normativa ya estatal que hay contaminación, o sea, ha sido un avance muy grande, pues nos falta avanzar más, o sea, y en las guías de apoyo el Ministerio ha sacado esta del procedimiento, pero bueno, tiene previsto sacar bastantes más, entonces pues hay que seguir avanzando en este sentido. Otro punto muy importante, mejorar la coordinación entre administraciones y los diferentes procedimientos que se interrelacionan, por ejemplo, el ACR. Es importante que cuando le pedimos algo al titular nos vaya a servir a todos y así el trabajo pues es mucho más práctico para todos, también para el titular y también para las administraciones. Y lo bueno es eso, que nos estamos intentando coordinar, pero bueno, también se tiene que coordinar, o sea, la normativa también tiene que trabajar para coordinarse. Y lo que ya he comentado,
supone mucho volumen de trabajo, requiere de mucho personal y multidisciplinar. O sea, necesitamos especialistas de muchas cosas. Es que, por ejemplo, tenemos un equipo de hidrogeología, yo que soy ambientóloga, pero nos presentan ACRs, pues ACRs no controlamos, o de procesos industriales a lo mejor no controlamos. Entonces, lo bueno sería un equipo multidisciplinar. Y por último, lo que estamos haciendo, que es desarrollar el procedimiento conforme se va aplicando caso por caso. O sea, es que estamos aún con la secta. No hemos avanzado de ahí. A ver, sí, tenemos casos de contaminación, de descontaminación voluntaria previos a la aprobación del reglamento de dominio público hidráulico, y esos ya están más avanzados. Pero bueno, es que esos no siguen esta normativa porque son anteriores. Pero los que han salido a partir de la entrada en vigor de esta normativa, pues seguimos en la ECDA. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Y ya está. Así. Eso es todo.